Dice la Escritura, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bien, desde el tiempo en que predicaba Juan el Bautista, todos iban a Juan para recibir el reino de los cielos, para aceptar a Cristo, para entender el camino al cielo, para entender que venía Cristo, para arrepentirse de sus pecados y para ser perdonados de sus pecados, arrepintiéndose de ellos y lavándose en el lavamiento del arrepentimiento en el bautismo en agua. Así entonces, todos recibieron el reino de los cielos, todos recibieron la venida de Cristo. Así desde los días de Juan el Bautista se comenzó a predicar el reino de los cielos, se comenzó a predicar la verdadera justicia del cielo, porque antes no la guardaban, antes no la vivían. Y desde ese tiempo comenzó a sufrir violencia el reino de los cielos. Pero, ¿cuál es la violencia que sufre el reino de los cielos? Pues dice que los mansos heredarán la tierra. Y luego también dice el Señor que bienaventurados los mansos, porque ellos verán a Dios. Los mansos son aquellos que reciben la palabra de Dios con toda mansedumbre, como dice la Escritura, que recibamos la palabra, que recibamos toda exhortación con toda mansedumbre, para que entonces podamos ser edificados conforme a la Escritura. ¿Qué quiere decir? Que los que reciben la palabra de Dios son los mansos, los que con toda mansedumbre se dejan enseñar por Dios, los que siendo mansos como niños se dejan enseñar por Dios. Y esto dijo el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas sin embargo, lo opuesto a la mansedumbre es la violencia, lo opuesto a la mansedumbre es la dureza de corazón, lo opuesto a la mansedumbre es lo que se resiste, lo opuesto a la mansedumbre es lo que pelea contra la enseñanza verdadera de Dios, lo opuesto a la mansedumbre es lo que violenta el cielo. ¿Qué quiere decir? Que el reino de los cielos tiene un continuo sufrimiento desde los días de Juan el Bautista. No es que está agradado, no es que tiene alegría por los violentos, sino que sufre por causa de los violentos, sufre violencia. No es que recibe agrado, no es que recibe paz por parte de los violentos, sino que sufre violencia por parte de los violentos. Estos son aquellos que pelean contra el Cordero, pero dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Cómo pelean contra el Cordero? ¿Y quién pelea contra el Cordero? Pelea contra el Cordero aquel que establece su propia justicia, pero en nombre de Dios. Pelea contra el Cordero aquel que establece su propia justicia, pero en nombre del mismo Cristo. Pelea contra él, porque no pelea contra su nombre, sino que pelea contra su verdad. No pelea contra su nombre, sino que pelea contra lo que él habla, pelea contra lo verdaderamente que él enseña, pelea contra el Espíritu, pelea contra la verdadera justicia de Dios, pelea contra su revelación, pelea contra su palabra que él habló, que hacía morir al hombre y que hace morir al hombre, pelea contra la palabra que hace morir a un hombre viejo para hacer nacer a un hombre nuevo, porque establece su propia justicia. Esto fue lo que dice el Espíritu, lo que dijo el Espíritu Santo a través de Pablo cuando dice acerca de los judíos, que yo les doy testimonio a ellos de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios han establecido su propia justicia y han menospreciado la justicia de Dios. Así acontece también con aquellos que reciben a Cristo, pero establecen tanto la ley de los judíos como la ley de ellos mismos. Estos son los que pelean contra el cielo, estos son los que pelean contra el Cordero, pero en nombre de Dios, en nombre del mismo Cristo, porque esto fue lo que aconteció en el pueblo de los Gálatas, que entraron aquellos que decían haber recibido a Cristo, entraron aquellos que decían haber recibido la salvación del cielo por Jesucristo, pero sin embargo vinieron estableciendo la ley judaica, vinieron estableciendo la ley, los mandamientos de Moisés acerca de la circuncisión y de guardar todo aquello que se guardaba en la ley, y siendo así, entonces establecieron la ley que Dios ya no estableció, porque dice que habiendo cambio de sacerdote es necesario que hubiera también cambio de ley. La ley que se cambió, ellos la volvieron a poner, y así entraban muchos encubiertamente, así entraban muchos tratando de establecer sus leyes, y así han entrado muchos tratando de establecer sus leyes. ¿Por qué? Porque no se han sujetado al conocimiento de Dios a través de la enseñanza directa del Espíritu Santo, y no se han sujetado a la guianza, a la dirección del Espíritu Santo, sino a las leyes de ellos mismos, a las leyes eclesiásticas. Estos son los que hacen violencia contra el cielo. ¿Por qué?
Porque el mundo no hace violencia contra el cielo, porque el que hace violencia contra el cielo es uno que conoce del cielo, es uno que escucha del cielo, es uno que escucha de Jesucristo, y diciendo que conoce del cielo, diciendo que escucha de Jesucristo, quiere entrar por su propia obra, quiere entrar por su propia justicia. Y esto dijo el Señor: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Por qué? Entrará al cielo y saldrá de su propia justicia, saldrá de sus propias leyes, saldrá de su propio entendimiento, saldrá de la esclavitud de donde él está. Pero aquellos que no entran por esta puerta, dice que estos tratan de entrar por una puerta diferente. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, este es ladrón y salteador. ¿Qué quiere decir? Este es alguien que trata de entrar al cielo, este es alguien que trata de entrar al reino de Dios, pero sin embargo entra por otra puerta, entra por la puerta de su propia justicia, entra por la puerta de sus propias leyes, no solo la ley de Moisés, sino de sus propias leyes, las leyes que instauran los hombres, pero que toman la palabra de Dios, no son dirigidos ni enseñados por el Espíritu de Dios, dirigidos por Él, recibiendo la revelación de Él continuamente y enseñados por Él directamente, hablándole al oído y explicándole sus palabras, sino que son enseñados por sus propias interpretaciones, por sus propias leyes, por lo que ellos mismos establecen, porque así lo entienden, así lo interpretan, y toda interpretación del hombre es errada. Y por eso es que el Señor dijo que no todo el que le llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Siendo así, estaba diciendo el Señor, y está diciendo que muchos le llamarán Señor, Señor, muchos, pero serán muchos que le llamarán Señor, Señor, pero no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué no entrarán? Porque tratan de entrar por su propia justicia, muchos por su propia justicia y leyes que establecen, y otros por su propia vida, porque no solamente se trata de establecer leyes en las iglesias, leyes en las congregaciones, hablando de liderazgo, sino de establecer leyes en su propio modo de vida, en su propio caminar y en su propio servicio a Dios, para entonces entrar a la manera del hombre mismo, como el hombre entiende que es que debe de entrar, como el hombre entiende que se gana el cielo, como el hombre entiende que Dios lo va a aceptar. Y estos son los que entran por otra puerta, por la puerta de sí mismo, por la puerta de los hombres, por la puerta de las leyes de una y otra forma, de una u otra ley. Y estos son aquellos que violentan continuamente el cielo. Estos son aquellos que no reciben la dirección verdadera del Espíritu Santo por toda su revelación. Estos son aquellos que no son mansos como niños para aprender directamente del Espíritu de Dios. Estos son los que violentan el cielo, no los justos. Los santos no entran violentando el cielo, los santos entran siendo dirigidos por el Espíritu de Dios, y solo los mansos podrán entrar siendo dirigidos por el Espíritu de Dios, porque así dice la Escritura: enseñará a los mansos su carrera. Solo los mansos reciben la enseñanza de Dios, solo a los mansos Dios les enseña cuál es su verdadero camino y cuál es su verdadera carrera. Solo a los mansos Dios los guía por el sendero justo. Solo a los mansos el Espíritu de Dios puede dirigir. Los que no se dejan enseñar por Dios, porque no aceptan revelación divina del cielo, porque no buscan a Dios para preguntarle qué deben hacer y qué quiere decir una u otra cosa de la Escritura, sino que todo lo entienden enseguida por sí mismos y ya saben lo que deben de hacer. Solo dicen: así está escrito, así hagamos, pero no entienden la profundidad de las cosas. Estos no son mansos, sino que estos violentan porque están aferrados a su propia forma de vida, porque están aferrados a su propio entendimiento, porque están aferrados a su propia santidad, están aferrados a su propia justicia, están aferrados al propio Dios que ellos se crearon en su imaginación, pero tomando las Escrituras, las cuales están escritas en parábolas, las cuales están escritas en enigmas, las cuales están escritas en proverbios, como dice el Señor: abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Así entonces los que toman las Escrituras a su propia forma y las toman no como proverbios y como parábolas, como el Señor hablaba en parábolas y hablaba en enigmas, y había que preguntarle para entender estas parábolas, pero los que no hacen así como hacían los apóstoles, estos la toman a su propia forma y establecen sus propias leyes, sus propias normas de vida y su propia forma de vivir el Evangelio, no enseñados por el Espíritu Santo. Y dicen ellos: Dios es así, pero porque lo dicen, no porque el Espíritu Santo se les manifiesta
manifestó y les dijo, yo soy así. No porque el Espíritu Santo les habló, no porque buscaron a Dios, no porque se apartaron de este mundo y buscaron a Dios, no porque se apartaron de esta sociedad llena de pecado, llena de corrupción y buscaron a Dios, no porque se apartaron de los dichos de los hombres para recibir las enseñanzas verdaderas del Espíritu Santo, no porque murieron para que ahora naciera en ellos la semilla de ahora la verdadera imagen de Jesucristo que iba a crecer dentro de ellos, porque esto debe de crecer en el hombre, así como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Así es el reino de los cielos, como un grano de mostaza, la cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez que crece se hace la mayor de todas las hortalizas, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Este es el verdadero pueblo de Dios, la que recibe la semilla de la fe, y esta semilla de la fe la va haciendo crecer, muriendo, menguando, para que crezca Cristo en él, menguando a sus propios pensamientos, menguando a sus propias ideas, menguando su propia justicia, menguando su propia forma de vida, menguando su propia sabiduría, menguando su propia inteligencia. Y estos no dicen por sí mismos, Dios es así, Dios piensa así, Dios habla así, no, sino que reciben del Espíritu de Dios la verdadera enseñanza. Pero los que se quieren justificar a sí mismos dicen, Dios es así, Dios está en todo lado, por tanto yo le sirvo así porque Él es bueno y Él salva a todo el mundo. Otros dicen, no, Él acepta lo que nosotros determinemos y nuestra justicia. Todos estos son los que violentan el cielo y ellos arrebatan el cielo. ¿Cómo ellos arrebatan el cielo? Porque el cielo no se arrebata. Para entrar en el cielo hay que entrar conforme a la voluntad de Dios. Para entrar en el cielo hay que entrar mansamente. Para entrar en el cielo hay que entrar por la puerta que es Jesucristo. No es que se arrebata, porque algo que se arrebata es algo que se arrebata violentamente. Es algo que se le quita a alguien. Y esto que se arrebata, los que arrebatan el cielo son aquellos violentos, son aquellos que enseñan su propia justicia, son aquellos que turban a otros, son aquellos que impiden que otros entren, como el Señor les dijo a los fariseos y a los escribas de la ley, que dice, vosotros habéis quitado, hay de vosotros también, intérpretes de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia y de la sabiduría, y ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Estos son los que arrebatan el cielo, porque le arrebatan el cielo a los que quieren entrar. ¿Cómo se lo arrebatan? Les dicen, no es como ustedes dicen, esa revelación no es lo que está escrito, y es lo que se interpreta, y es lo que se entiende de la Escritura. Y así entonces, le arrebatan el cielo a los que verdaderamente quieren entrar. Eso lo dijo el Señor. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Estos son los que hacen caer a muchos. Estos son los que hacen caer a multitudes. Estos son los que quitan la llave de la ciencia. ¿Por qué quitan la llave de la ciencia? ¿Y cuál es la llave de la ciencia? La llave de la ciencia es Jesucristo, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. La llave de la ciencia, siendo Jesucristo, dice que todo debe de preguntársele a Jesucristo por el Espíritu Santo. Dice que todo camino debe de pedírsele al Señor su dirección, su guianza por el Espíritu Santo. Dice que debe de pedírsele la revelación a Dios acerca de todas las cosas. La llave de la ciencia dice que no se interprete nada por sí mismo. La llave de la ciencia dice que no se establezca nada por sí mismo. La llave de la ciencia dice que si Dios da una obra, no se haga nada por su propia cuenta, sino que Dios lo hable. Y la llave de la ciencia dice que no se abra ninguna obra si Dios no se le manifiesta al hombre, no lo capacita, no lo enseña y se le manifiesta para que él abra una obra. Y aun cuando ha abierto una obra, la llave de la ciencia dice que Jesucristo dará la orden para hacer todas las cosas y que él dirigirá al hombre, porque los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pero los que quebrantan esto, los que quitan la llave de la ciencia, aquellos que dicen, vamos a hacer esta obra evangelística, obra misionera, obra allí una iglesia que vamos a abrir, un ministerio profético, porque entendieron que ellos debían hacerlo. Aquí hay gente, vamos a abrir, vamos a hacer negocio, como dice la Escritura. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y traficaremos allá un año y ganaremos. Y entonces dice,
cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Estos son los que trafican, estos son los que negocian, porque dice que hay un buen lugar donde hay almas, hay un buen lugar donde hacer una obra misionera, hay un buen lugar donde hacer una obra, pero sin preguntarle a Dios, por su propia vista, por su propio entendimiento, por su propio juicio. Esto no es ser dirigido por el Espíritu de Dios, esto es ser dirigido por los ojos, por la vista, y esto es ser dirigido por sí mismo, por su propio entendimiento. Y entonces estos son los que violentan el cielo y los que enseñan allí por su propia interpretación, enseñan por la letra muerta, enseñan por sus estudios, enseñan por su propia inteligencia, enseñan por los diccionarios, enseñan por los libros, enseñan por todo aquello que echa fuera el Espíritu Santo para que Él no revele nada, para que Él no enseñe nada. Estos quitan la llave de la ciencia para que el hombre no vaya a Jesucristo, y así impiden que los que quieren verdaderamente entrar en el cielo vayan a Jesucristo. ¿Por qué? Porque les lo confunden y les hacen creer y les hacen entender que la verdadera justicia del cielo se puede conseguir por su propia justicia que el hombre determine. Les hacen creer que el verdadero conocimiento de la palabra de Dios y del corazón de Dios se puede obtener entendiendo el hombre por sí mismo, estudiando el hombre. Así entonces, estos son los intérpretes de la ley. ¿Quiénes son los intérpretes de la ley? Los que interpretaban la ley, los que entendían la ley por su propia interpretación y por su propio entendimiento. Dios no puso intérpretes de la ley en la ley. Dios no mandó a que hubieran intérpretes de la ley, sino que hubieron intérpretes de la ley. Y aquellos que eran intérpretes de la ley turbaban a los muchos, porque si aún en la gracia habían intérpretes de la ley, es porque antes habían sido intérpretes de la ley. Así como si había fariseos, antes también habían sido fariseos, como Pablo, que era fariseo, pero tuvo que dejar de ser todo lo que era para ahora convertirse a Cristo. Pero muchos llegaron al camino del Señor, muchos recibieron a Cristo de nombre, pero siguieron siendo intérpretes de la ley, siguieron siendo fariseos, pero no renunciaron a eso que hacían. Y estos intérpretes de la ley eran los que interpretaban la ley, quitaban la llave de la ciencia y no dejaban entrar a los que estaban entrando, no dejaban entrar a los que querían conocer a Dios. Y así entonces ni entraban ellos, ni dejaban entrar a los que estaban entrando. Esto no fue en aquel tiempo solamente, esto es ahora en mayor medida, porque así acontece en el tiempo del final, cuando el Señor dice: he aquí yo os envío sabios, profetas y escribas, y de ellos a muchos mataréis y crucificaréis y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre que se ha derramado, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien mataste entre la entrada y el altar. Todo esto vendrá sobre esta generación, y estaba hablando el Señor del futuro, del tiempo final, del tiempo después de Cristo hasta el final, incluso mayormente en el final, en el cual la maldad sobre la faz de la tierra se ha multiplicado aún 7 veces más de lo que era antes, porque así el Señor lo dijo, que así será esta mala generación, como el espíritu inmundo que sale y cuando vuelve con 7 peores, y el posterior estado de aquel hombre vuelve a ser peor que el primero. Y entonces estos son los que echan fuera la verdadera revelación del Espíritu Santo. El Señor lo dijo: aquí yo os envío. ¿Qué quiere decir? El Señor estaba diciendo: yo os enviaré profetas, enviaré sabios, enviaré escribas. Pero ¿quiénes son estos profetas? Los que reciben la voz de Dios en su secreto. ¿Quiénes son estos sabios? Los que son capacitados por Dios, enseñados por Dios en su secreto, guiados por Dios en todo, y reciben la verdadera sabiduría del cielo. ¿Y quiénes son estos escribas? Los que escriben las revelaciones verdaderas del Señor, no las interpretaciones de los hombres, no los estudios de la letra muerta, no la multitud de libros que sacan hoy de lo cual dice la Escritura: además de esto, hijo mío, se ha amonestado, porque no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Los que hacen los muchos libros por ellos mismos, que turban a las masas, y todo el mundo va buscando estos libros de aquellos falsos profetas, de aquellos escritores de sí mismos, que el Espíritu de Dios no les ha hablado, porque nunca han muerto para vivir para Cristo. Pero los verdaderos escribas, los verdaderos sabios, los verdaderos profetas los matan. ¿En qué sentido? En que matan su profecía, en que matan su revelación, en que los persiguen, que los hacen callar, en que son menospreciados, y en que los hacen que sean opacados, sacando a la luz la verdad de ellos, y la interpretación y la revelación y todo el estudio de ellos y toda la justicia de ellos y todo lo que ellos establecen. Y así entonces hacen matar la verdad de Dios a través
es de los verdaderos de Dios, y así entonces le arrebatan el cielo a muchos que quieren entrar, a una multitud incontable que quiere entrar, de la cual Juan, cuando vio la sangre de esta grande multitud, quedó asombrado con gran asombro, porque esta es la sangre que está derramada por aquella bestia terrible, por aquella mujer ebria, de la sangre de los santos, de los mártires de Dios, porque esta mujer es aquel mismo liderazgo, es aquel mismo que se siente en el lugar, en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, como Dios, hablando como Dios, que tiene cuernos como de cordero, pero que habla como dragón, porque viene como Cristo, porque este es el pueblo en el tiempo, el liderazgo en el tiempo del fin, es el que establece su propia justicia en el tiempo del fin, el que establece sus propias leyes, el que enseña su propia verdad, el que enseña su propio estudio, el que enseña de política sacándolo de la palabra de Dios, el que enseña de mundanalidad y liberalidad sacándolo de la palabra de Dios interpretado por él mismo, el que enseña teología, el que enseña su propia santidad sacándolo de la palabra de Dios, pero lo establece no porque el Espíritu de Dios forme a un hombre nuevo, sino porque hay que hacer como ellos dicen. Esta es esta mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, porque no dejaron entrar a esa multitud que debía entrar, que debía ser enseñada por aquellos que iban a recibir y estaban llamados a recibir las revelaciones del Espíritu Santo en una búsqueda continua, muriendo para que viviera Cristo en ellos. Los que estaban llamados a recibir la guianza verdadera del Espíritu Santo y yendo a lugares que ellos no predestinaban y que ellos no establecían y que ellos no entendían por sí mismos, a lugares donde el hombre no entiende, lugares de los cuales el Señor dice: los guiaré por caminos que no sabían y los llevaré por sendas que nunca habían conocido. Así entonces, cuando el hombre es dirigido, cuando el hombre es enseñado por el Señor, no arrebata el cielo a nadie, sino que da a conocer el cielo, da a conocer al verdadero Señor, hace que entren los mansos, pero los que no, le arrebatan el cielo a muchos, porque no los dejan entrar. Y eso es lo que el Señor dice cuando dice: retén tu corona para que nadie te la quite, retén tu corona para que nadie te la tome. ¿Quiénes son los que le toman? ¿Quiénes son los que le quitan la corona al hombre? ¿Quiénes son los que le arrebatan la corona al hombre? Retén lo que tienes, es lo que le dice el Señor, para que nadie tome tu corona. ¿Quiénes son los que toman la corona del hombre? Aquellos que le enseñan. Por eso el Señor dice: sé sabio, hijo mío. Eso es lo que el Señor dice. Y deja de recibir las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría, porque estas enseñanzas desvían del camino verdadero al hombre. La justicia de los hombres, cuando los hombres se someten a estas justicias eclesiásticas instituidas y instauradas por los mismos hombres, los hombres pierden su corona, porque estos hacen que el hombre pierda la verdad del Espíritu Santo, pierda la guianza del Espíritu Santo para ser guiados por ellos. Si alguno es guiado por el hombre, si alguno es guiado por una institución eclesiástica, aunque la institución eclesiástica mande a hacer las cosas que parecen ser de Dios, pero que no son dirigidas por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no las reveló. Él no se manifestó para decir: hagan esto, porque no buscaron a Dios. Si alguno es guiado por institución eclesiástica, perderá el camino que el Espíritu Santo tenía trazado para él. Perderá la dirección del Espíritu Santo, porque habrá hecho caso al hombre. Y así hacen apartar a una multitud incontable del camino. Y estos son los que estos son a los que se les arrebata la corona. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tiene? La mansedumbre, la humildad para recibir de Dios las cosas. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona, porque estos que toman la corona son los que le arrebatan el cielo, los que le arrebatan la corona, no para ellos, sino que se la arrebatan de la cabeza, le quitan el cielo, le arrebatan lo que Dios le puso, la mansedumbre, la humildad para recibir la enseñanza y la guianza del Espíritu Santo para entrar en el cielo. ¿Por qué se la arrebatan? Porque les enseñan otra cosa, y estos se la dejan arrebatar porque se dejan enseñar por aquellos que establecen sus leyes, se dejan enseñar y se dejan guiar por las instituciones eclesiásticas, confundiendo a Cristo con una institución eclesiástica, porque Cristo no es un templo.
Cristo no es una obra, Cristo no es un concilio, Cristo no es ninguna institución eclesiástica. Él es Dios, Él es el verdadero, el único, el que hace maravillas, el que enseña al hombre, el que vino a salvar, el que murió en la cruz. Él no anda mirando templos, Él no anda mirando instituciones de hombres, Él no anda mirando concilio, Él no anda mirando obra hecha por los hombres, Él anda mirando personas que se sometan al Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo les diga. Él anda mirando personas que vayan a buscar en Él el verdadero conocimiento de su corazón, el verdadero conocimiento de la verdad, la verdadera liberación. Él anda mirando personas que sean transformadas conforme a su imagen y a su semejanza. Y cuando el hombre se va a la dirección de los hombres creyendo que ese es Cristo y creyendo que Dios los puso, este se ha confundido en gran manera y a este le arrebatan la corona. A muchos le han arrebatado la corona, porque estos son los violentos que arrebatan el cielo, le arrebatan el cielo a la multitud. Estos son los que violentan el cielo, estos son aquellos que pelean contra el Cordero, estos son aquellos que pelean contra el cielo, pero en nombre de Dios, y dicen que Dios está con ellos, y dicen que Dios los estableció, y dicen que son la iglesia del Señor. Y no solo estos, sino los muchos que aconsejan a los hermanos, los muchos que aconsejan por el mal camino, que le aconsejan el mal camino que ellos han tomado, a aquellos que tomaron el camino de la dirección del Espíritu Santo, aquellos que aunque no sean el liderazgo, que aunque no sean allí las iglesias establecidas por los hombres, porque sean iglesias no es que las estableció Dios. Dios no vino a establecer nada de esto, vino a buscar gente mansa y humilde para transformar su imagen en su corazón. Pero aquellos que aunque no sean del liderazgo, hacen perder a muchos porque les enseñan y les tratan de inculcar su propio camino y lo como ellos han vivido. Estos que no viven para Cristo, sino que ellos viven para ellos mismos. Y cuando llega alguien nuevo y aquel llega con aquel ímpetu de buscar a Dios, y aquel llega con aquel ímpetu de orar, de ayunar, de vigilar, de vivir en la presencia del Señor, de vivir buscando su revelación y de vivir allí humillado ante Él, le dice: no, eso no hay que hacer tanto porque ya Cristo murió. Esto no hay que hacer ningún sacrificio, porque mejor la obediencia que el sacrificio. Sí, la obediencia de sus propios deseos, la obediencia de sus propios corazones. Esto es lo que ellos buscan, porque ¿cómo el hombre va a obedecer si no busca a Dios para ver qué es lo que Dios quiere? Y ¿cómo el hombre va a conocer a Dios si no muere a sí mismo? Porque así que dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así muchos, tanto líderes como ovejas en el pueblo, perdidos, hacen perder a muchos y hacen perder a sus hermanos, aquellos que vienen para ser salvos, porque vienen buscando a Dios, porque vienen buscando el conocimiento del corazón de Dios, porque vienen buscando a través de la entrega completa en espíritu en mi cuerpo, porque vienen renunciando a sus vidas, y así los hacen perder del camino y los hacen volver atrás y los hacen vivir una vida miserable, una vida mezquina, porque es una vida de mezquindad, una vida que no le puede dar nada a Dios. Esto es una vida de mezquindad, eso es una vida que no le puede entregar a Dios su voluntad, es una vida que no le puede entregar a Dios su tiempo completamente, no la miseria de tiempo que le entrega a las personas hoy en día, es una vida que no le puede entregar a Dios su corazón, una vida que no le puede entregar a Dios sus enseñanzas, es una vida que no le puede entregar a Dios sus esquemas religiosos, no le puede entregar a Dios su norma de vida, lo que estableció Él mismo, y siendo así, los hacen como ellos y quedan en la iglesia durante tiempo y más tiempo perdiéndose, y así hacen perder a muchos. Y esto enseña desde el liderazgo hasta abajo, y estos arrebatan el cielo a multitudes, les arrebatan la corona a multitudes, pero para estos, dice la Escritura, está determinado el peor de los lugares del infierno, porque la más densa oscuridad de las tinieblas está preparada para ellos. Y de ellos el Señor dijo que hay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, que creen verdaderamente en lo que Dios va a hacer y cómo se busca a Dios, que creen verdaderamente en la revelación y la guianza del Espíritu Santo. Hay del que lo haga caer, dice, porque mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Estos arrebatan el cielo, estos han arrebatado la corona a muchos, estos le han quitado la corona a muchos, estos le arrebatan el cielo a multitudes, estos violentan el cielo. No es como las personas piensan, que los violentos son los que trabajan violentamente. ¿Cuál es la violencia con que se entra en el cielo? Si no hay violencia con la cual se puede entrar al cielo, sino con mansedumbre, sino con humildad. Sed mansos y humildes como lo soy yo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso
para vuestras almas. Al cielo se entra con humildad. El cielo se conquista con humildad y con mansedumbre. El cielo se conquista con un amor a Dios por encima de todas las cosas, un amor incluso por encima de su propia vida. El cielo se conquista muriendo a sí mismo para nacer de nuevo. Y así dice la Escritura también, que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos es anunciado y muchos se esfuerzan por entrar en él. Y así dice también, procurad entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué quiere decir? Que muchos se esforzarán para entrar, muchos procurarán entrar, por eso que dice, y muchos tratan de entrar en él. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Que muchos se esforzarán para entrar. ¿Cómo se esfuerzan? Por su propia fuerza. ¿Cómo trabajan? Por su propia sabiduría. ¿Cómo se esfuerzan? Por sus propias obras, por sus propias leyes, por sus propios reglamentos. ¿Cómo se esfuerzan? ¿Cómo se empeñan en entrar? Por sí mismos. Pero el Señor dice, procurad entrar por la puerta angosta, procurar entrar, porque muchos procurarán entrar y no podrán. No es que no procurarán, no es que no tratarán, es que tratarán, pero no entrarán. ¿Por qué no entrarán? Porque sencillamente no fueron mansos y humildes para decir, Espíritu Santo, dime qué debo hacer. No fueron mansos para morir para Cristo, no fueron mansos para morir para que viviera Cristo en ellos, no fueron mansos para renunciar a todo lo que poseían, no fueron mansos para renunciar a sus ideas, a sus preceptos, a sus enseñanzas, a su conocimiento que tenían, a su propia forma de ver las cosas, a sus propias interpretaciones, a sus propias justicias, a sus propias leyes. No fueron mansos para morir a todo ese hombre cargado de tanto error que trae en el corazón. Y así entonces muchos se esfuerzan por entrar en el reino de los cielos, pero no es que entran esos muchos que se esfuerzan, solamente los que entran por la puerta del pastor del redil de las ovejas, la puerta del Espíritu Santo, la llave de la ciencia, la llave de la sabiduría, la llave del cielo, es la guianza y la enseñanza del Espíritu Santo. Estos no son violentos, estos son mansos y humildes. Los violentos no entran, los violentos ni entran ellos, ni dejan entrar a los que están entrando. Pero los mansos y humildes entran ellos y hacen que entren también los que escuchan esta verdadera mansedumbre y esta verdadera humildad. Los que escuchan esta verdadera sabiduría del cielo, la cual es menospreciada por la multitud, porque la sabiduría de Dios se reposa en el corazón del sabio, pero no es vista entre los necios, no es vista entre la multitud, no es vista entre la mayoría, porque Dios es menospreciado, porque Dios no es escuchado. Así como dice, porque ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿O sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Estos son los pocos que entran en el cielo. No temáis, manada pequeña, dice el Señor, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Los pocos, los que reciben el verdadero anuncio, los que creen en el verdadero anuncio, el anuncio de la enseñanza y de la guianza del Espíritu Santo. Solo estos retienen sus coronas, solo estos se mantienen en la verdadera fe y solo estos entrarán en el reino de los cielos y se sentarán en tronos con Dios por siempre. Gloria a Dios.